Torn del senyor Eduardo Martínez. Endavant. Gracias, señor presidente. Sí, bueno, intentaré aprovechar el tiempo lo mejor posible. A la señora Vilalta, de Esquerra Republicana, que ha sido la primera intervención, pues hablaba de información contradictoria. Efectivamente, si nos fijamos en los medios de comunicación, en cualquier medio de comunicación, cada uno dará una versión distinta de un hecho. Precisamente por eso nosotros nos hemos referido aquí a informes de organismos internacionales, a informes de organismos venezolanos y a informes de organismos catalanes. Es decir, hemos recurrido a información lo más objetiva disponible en este momento. En ningún caso nosotros nos hemos referido a informaciones de ningún medio de comunicación. Con lo cual, sí, hay informaciones contradictorias según sea la fuente a la cual nos refiramos. En nuestro caso, no, desde luego que no ha sido así. En cuanto a la manipulación de vídeos por parte nuestra, ponemos a su disposición las intervenciones completas y de los extractos que nosotros hemos hecho, porque lógicamente intervenciones de 45 minutos, pues necesariamente tenían que ser resumidas, con lo cual pues había que hacerlo de esa manera. Lo que no aceptamos en ningún caso es que se hable de manipulación, porque no ha sido el caso en ningún momento, y le reitero la disposición de esos vídeos para entregárselos y que pueda verificarlo. Y que si efectivamente considera que había manipulación, lo diga públicamente, porque podemos responder a ello. Perdón, sí, me he confundido en cuanto a la intervención, señora Vilalta. Eso es el caso de la señora Vilá. De acuerdo. Muy bien. En cuanto al Estado de Derecho, pues la garantía del Estado de Derecho, que en este caso sí hizo usted mención, la garantía del Estado de Derecho y de los derechos humanos, por lo tanto, en el país, está a cargo del Estado. Eso lo señala tanto la jurisprudencia como la doctrina internacional de derecho público internacional en materia de derechos humanos. Es el Estado el que está pues a cargo de la garantía de los derechos, de la vigencia del Estado de Derecho y por lo tanto de los derechos humanos de los países. No se puede responsabilizar a terceros ajenos al Estado por acciones violentas y calificarlo de violaciones contra los derechos humanos. En lo que incurre un particular, en este caso es un delito, no en una violación de derechos humanos, por lo que le acabo de explicar. Y en ese caso es el Estado venezolano, a través de sus instituciones judiciales, el que está obligado precisamente a abordar esos casos, a resolverlos y a dictaminar en consecuencia, lo cual de paso no ha ocurrido hasta la fecha, pero no solo con lo que viene pasando en Venezuela en los actuales momentos y durante los últimos 15 años, sino que la promesa y la oferta que hizo el gobierno venezolano actual en su momento, cuando llegó al poder, de abordar una serie de casos que venían pendientes de violaciones a los derechos humanos, porque las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no comenzaron con el gobierno chavista, eso está clarísimo. Pero es que resulta que hay 14 sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referidas a casos anteriores a la llegada al poder del chavismo que tampoco han sido resueltos. Entonces es un problema grave y es a lo que nosotros nos hemos venido a referir en esta intervención, el tema de los derechos humanos. En cuanto paso a la intervención de la señora Segú, pues yo tendría que decirle que quien cuestiona, en este caso, la democracia es el gobierno venezolano, precisamente cuando no hace cumplir y cuando no garantiza la vigencia del Estado de Derecho en el país, porque es el primero obligado a que ello ocurra. Y si hay particulares, vuelvo y repito, si hay terceros que lo violentan, el Estado es el que está obligado a solucionarlo. Precisamente de allí vienen nuestras denuncias. En este caso nos negamos rotundamente desde Alianza por la Libertad de Venezuela a hablar de dos bandos, de dos grupos de venezolanos, de si eres opositor, si eres chavista o si eres del partido político de preferencia. En absoluto. Nosotros hemos hablado aquí objetivamente y en base a informes internacionales, vuelvo y repito. Y ese discurso pues no lo compartimos en absoluto. Quienes sí lo aplican y quienes sí lo fomentan y quienes sí lo promocionan a través de su batería de medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, es el gobierno actual venezolano, desde hace 15 años. Ellos sí que fomentan ese discurso de ruptura y de separación entre dos Venezuelas. Y nosotros nos negamos a ello, porque para empezar, eso ya es una violación contra los derechos humanos, esa separación de la sociedad que realiza el gobierno venezolano. Hablaba usted y nos preguntaba sobre el proceso de diálogo, pues dentro de esa situación, ¿verdad? Y dentro de esas circunstancias, un proceso de diálogo se hace sumamente complicado, se hace prácticamente imposible sin la participación de una serie de entes realmente imparciales, pero no solamente UNASUR y ALBA, Mercosur, etcétera, que son entes creados por el gobierno venezolano o como mínimo fomentados por el gobierno venezolano, sino que pensamos, desde nuestra opinión, que allí deben participar no solo los partidos políticos de oposición, además, la Mesa de Unidad Democrática. Allí debe haber presencia de todos los sectores sociales de Venezuela y debe haber una mediación por parte de organismos internacionales realmente
especializados en el tema de los derechos humanos. Entonces, en ese marco, pues el diálogo lamentablemente, muy lamentablemente para nosotros, lo vemos cuesta arriba bajo las actuales circunstancias. Señor Milián, usted nos preguntaba si teníamos miedo, si teníamos temor por esta intervención. Pues sí tenemos miedo. Lo cual no significa que no sigamos y no vayamos a continuar denunciando lo que está ocurriendo en Venezuela. Por supuesto tenemos miedo, porque en Venezuela a quien levanta la voz y a quien no está de acuerdo con la ejecutoria o con las actividades o con lo que realiza el gobierno, se le persigue, se le tortura, se le levantan juicios sumarios, como he explicado anteriormente, en base a datos objetivos y verificables, y por supuesto esto causa miedo, que desde un gobierno se utilicen los medios del Estado para perseguir a las personas y para sancionarlas o castigarlas por una posición política. En cuanto a esto de las posiciones políticas, pues continúo con la intervención de la señora Vilá. Por supuesto que somos políticos, señora Vilá. Todos somos políticos. Lo que no somos partidistas. Alianza por la Libertad de Venezuela no está formada, ninguno de los que integramos Alianza por la Libertad de Venezuela forma parte de ningún partido político venezolano. Eso quiero dejarlo muy claro. Políticos, 100% políticos. ¿Qué mejor política que tratar los asuntos públicos, el polis, tratar los asuntos públicos como lo son los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho de un país? Eso es política desde nuestro punto de vista de la mejor manera abordada. Por supuesto que somos políticos. No veo el motivo de condenar o de intentar pues criminalizar o enfocarlo desde un punto de vista negativo en la actuación política. Por supuesto que somos políticos. En cuanto a la manipulación, que en este caso sí fue su intervención, la manipulación de los vídeos, pues le reitero la oferta que erróneamente le ofrecí a la anterior diputada. Está a su disposición. De hecho, ustedes cuentan con el informe del ICIP también. Y en este video, que en este caso no pudimos mostrarlo, pues el señor Grasa no hace sino repetir lo que está en ese informe. Y en el caso del señor Bondía, vuelvo y le repito que están a su disposición. Creo que no podemos hablar de manipulación. A mí me gustaría saber si usted ha visionado completamente tanto el vídeo de la señora Serra como el vídeo del señor Bondía, si lo ha visionado en su completa totalidad, para entonces poder hablar con base de manipulación. Y me gustaría, por favor, si fuera posible, que nos señalara en qué momento y en qué segmento hemos manipulado nosotros ese vídeo. En cuanto a discursos clasista y racista, también me gustaría que nos señalara en nuestra intervención dónde ha estado ese discurso, dónde han estado esos elementos de clasismo y de racismo. Y lamentablemente debo sumarme a lo que acaba de decir mi compañera. Esta actitud, que muy lamentablemente, en mi opinión, ha mantenido usted aquí, es lo que los venezolanos viven diariamente, las 24 horas del día, a través de todos los medios de comunicación que están en poder del Estado venezolano, donde se les ataca, se les criminaliza, se les separa y hacen justamente lo que acabamos de presenciar que ha hecho usted aquí. Eso debe conocerlo la opinión pública catalana y este Parlamento, en nuestra opinión. En cuanto al tema de, pues ha salido, voy a ir resumiendo por cuestiones de tiempo. Sí, senyor Martínez, perdoni, és que anem una mica sí, tard. Un minuto, a un minut li agradaria un minuto que y acabo. Gràcies. Pues a mí me gustaría que reflexionáramos cómo se puede hablar de democracia en un país donde se ha gobernado por decreto mediante una ley habilitante durante 6 años y medio. No entiendo, o sea, ese concepto de democracia, la verdad es que sería interesante revisarlo y ver si eso cuadra dentro de las definiciones de democracia universalmente aceptadas. En cuanto a la señora Rufat, el poder adquisitivo, es decir, lo que se come, la inflación, forma parte de los derechos económicos de las personas. Entonces no podemos decir que no se debería hablar de la inflación cuando estamos hablando de derechos humanos, porque forma parte de los derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado. Nosotros no hemos distinguido entre bandos. Esto lo han hecho, pues, quienes hemos escuchado que lo han hecho. Nosotros no hemos distinguido entre bandos. Nosotros hemos hablado de cifras, además provenientes de informes internacionales y nacionales y de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Hay un problema de impunidad, desde luego que hay un problema de impunidad en Venezuela. Pero hay un problema de impunidad en Venezuela porque las instancias judiciales están controladas por el Ejecutivo, porque usted debe conocer, porque usted ha estado en Venezuela y conoce Venezuela y tiene una relación muy estrecha con el consulado, etcétera, debe saber que la amplia mayoría de los jueces en Venezuela son temporales. Entonces, un juez que emita una sentencia que no vaya en la línea que le dictan desde el gobierno, sencillamente lo apartan y, si es posible, le abren un juicio, como le ha pasado a la jueza Afiuni, que ha sido objeto de todo tipo de protecciones o de medidas cautelares de diversos organismos y el gobierno venezolano sencillamente no las ha respetado.
Pues al señor Montañola, por último, nosotros, vuelvo y reitero, no venimos a defender partidos políticos. No defendemos partidos políticos venezolanos. Nosotros estamos aquí precisamente para explicar el qué. ¿Qué está pasando en Venezuela en materia de derechos humanos? Y en mi exposición, en todo momento, me he referido a informaciones no nuestras, porque nosotros no, efectivamente, nosotros no hacemos trabajo de campo, pero sí tenemos como labor, y es uno de nuestros objetivos, replicar y divulgar justamente lo que hacen esas organizaciones in situ, en el terreno. En cuanto a la llegada al poder de forma legítima, pues sí, ha habido un proceso electoral en Venezuela, efectivamente, ha habido unas elecciones, pero es que los procesos electorales en Venezuela, yo, por cuestiones de tiempo, tendría que remitirle pues, a toda la problemática existente en relación a los procesos electorales que se realizan en Venezuela, pero es que además, me remito nuevamente a lo que ya hemos dicho, la democracia no se restringe únicamente a la celebración de elecciones. Democracia es un concepto mucho más amplio, de separación de poderes, respeto por las minorías, etcétera. Con lo cual, un gobierno puede haber llegado al poder por elecciones, pero con su ejecutoria se deslegitima a lo largo del tiempo, o se puede deslegitimar a lo largo del tiempo.